Buenas tardes, soy el doctor Aldo Campos y vamos a grabar un video de aceleración y velocidad para la materia de mecanismos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para ello voy a permitirme compartirles la siguiente pantalla. Aquí vamos a ver, vamos a atacar el tema de velocidad y aceleración. Nosotros entendemos que para que haya estos términos de velocidad y aceleración, debe haber por lo menos un desplazamiento de un objeto. Entonces, para entender qué es un desplazamiento, pues es el cambio de posición de un objeto que transita de un punto a un punto B que tengamos nosotros dentro del recorrido. Este desplazamiento es el que nosotros le llamamos movimiento o desplazamiento de algún objeto. Una vez entendido eso, vamos a los siguientes conceptos. El movimiento puede ser uniforme o no uniforme. ¿Qué quiere decir? Uniforme se refiere a que el movimiento que vamos a tener nosotros va a ser de características constantes. El movimiento se va a dar con una periodicidad constante de desplazamiento, mientras que hay un movimiento que no es uniforme y que podemos decir que no es constante. Esto podemos entenderlo como, imagínate que tú caminas siempre a la misma velocidad, pues diremos que tu movimiento es uniforme. Pero si eso no es correcto y te paras en algún momento, pues diremos que tu movimiento no es constante en todo tu recorrido. Depende de la zona que estemos midiendo. Ahora, hay un concepto que es la base de esto, que se llama velocidad. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, lo cual significa que la velocidad lo que hace es referenciar la cantidad de desplazamiento que se tiene o el cambio de posición que se tiene con respecto a un tiempo. De ahí que nosotros digamos que un objeto es más veloz que otro. Por ejemplo, en una competencia de 100 metros, nosotros entendemos que el que es más veloz es el que recorre esa distancia, que en ese caso serían los 100 metros, en un tiempo menor, que pudiera ser generalmente pues, cerca de los 10 segundos, 9.9 segundos podemos decir. La división entre estos dos valores me daría la velocidad a la que se mueve el objeto. Si alguien recorriera esos 100 metros en 20 segundos, su velocidad sería mucho menor que la que tendría este objeto. Entonces, la velocidad sería el primer concepto para cuantificar el movimiento o el desplazamiento de un objeto con respecto al tiempo. Ahora, la velocidad se puede desarrollar de forma constante o puede desarrollarse de forma no constante. Cuando nosotros tenemos un movimiento que no es constante, vamos a acudir a algo que se llama la aceleración. Y la aceleración se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo, con respecto al cambio de tiempo. Otra forma de colocarlo sería, cambio de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sería dos formas de escribir la misma operación. Entonces la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Cuando uno acelera es cuando cambia de golpe su velocidad o cuando uno desacelera es cuando frena de golpe su velocidad. Esto pasa cuando usted arranca un carro, primero lo acelera para llegar a una velocidad alta en poco tiempo, pero también cuando usted requiere frenar, lo que va a hacer es desacelerar esa velocidad en poco tiempo. A ese le llamaremos nosotros aceleración y desaceleración, en dos condiciones, constantes y no constantes. Vamos a lo siguiente. Borro aquí y
vamos a tratar de representar esto de la siguiente forma. Nosotros podemos tener, en el primer caso, una gráfica que se llama velocidad versus tiempo. La velocidad con respecto al tiempo me da, platicamos anteriormente, que la velocidad, el cambio de velocidad con respecto al tiempo es una aceleración. De tal manera, cambio del tiempo, de tal manera que lo que aquí estamos representando en esta gráfica es la aceleración del vehículo. La pendiente que tiene este objeto es una pendiente que representa la aceleración del objeto. Como podemos ver, la aceleración se da de manera constante, se da de forma lineal, es una línea la que se genera ahí. A este tipo de aceleración le llamamos aceleración constante. La aceleración constante para nosotros representa aceleración constante, representa que el objeto va aumentando su velocidad a una tasa conocida con respecto al tiempo. Y explicamos lo siguiente. Aceleración constante. Imagínense que yo, en este ejemplo, parto del reposo a una distancia cero y pongo tiempo acá. Si yo recorro una distancia cero, el tiempo en el que la recorro serán 0 segundos. Si yo recorro una distancia de 10 metros, la velocidad que tengo es 10 metros por segundo. Vamos a suponerlo por las unidades que tenemos. Si yo recorro 20 metros, la velocidad que voy a tener va a ser 20 metros. Si yo recorro 30, será 30 metros por segundo. La pendiente que tiene este objeto va a ser siempre la misma. Nosotros sabemos que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si yo saco la pendiente de estos dos objetos, de esos dos puntos, pues 20 menos 10 entre 20 menos 10 me debe de dar la pendiente de 1. Lo cual quiere decir que siempre va a ir aumentando 1 metro por segundo cada metro que recorra, que es lo que me está explicando ahí. Y se va a mantener siempre a la misma tasa de cambio. Entonces, aquí yo puedo decir que la aceleración es igual a 1 metro por segundo al cuadrado, porque cada segundo aumenta la velocidad 1 metro por segundo. Ahora, caso diferente sería esta parte, en donde tenemos nosotros un comportamiento lineal. Quiere decir que la velocidad que tiene es la que se va a mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si aquí tuviese 50 kilo, kilo, kilómetros, 50, si aquí tuviese 20 o 30 metros por segundo de velocidad, quiere decir que esa velocidad la va a mantener siempre en todo el tiempo del recorrido. Vamos a suponer que aquí tiene 20 metros por segundo de velocidad. En ningún momento de este objeto cambia la velocidad del mismo. Se mantiene constante la velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, a cualquier tiempo, la velocidad es la misma. Eso quiere decir que
no hay un cambio de velocidad. Si la fórmula dice que la aceleración es igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo, y el cambio de velocidad es cero porque la velocidad es la misma siempre, entonces la aceleración debe de ser igual a cero. No existe aceleración en este caso, porque el cambio de velocidad no existió. Ahora, el tercer caso sería cuando la aceleración no es constante. ¿Qué quiere decir que la aceleración no es constante? Quiere decir que el cambio de velocidad con respecto al tiempo no se da de la misma manera, no se da de forma constante o lineal, como fue el primer caso que vimos. Quiere decir que la pendiente que tiene la curva se va cambiando constantemente. Entonces aquí puedo entender que en un tramo yo puedo tener una pendiente, en otro tramo tengo otra pendiente, en este tramo tengo otra pendiente y acá tengo más pendiente. Eso significa que la aceleración no es constante, que es lo que es más cercano a la realidad, porque la mayoría de las cosas o de los objetos, cuando usted los ve, realmente aceleran y desaceleran constantemente al moverse. Entonces, este desempeño es una aceleración no constante que debe desarrollarse generalmente en la mayoría de los objetos que tenemos. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Espero que les haya sido de utilidad.